Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este programa Conversando con. Les recordamos, por supuesto, que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad. Y bueno, como muchos ya lo saben y como han estado siguiendo estas transmisiones y esta presentación de conversatorios, hemos dedicado el mes de marzo a platicar con las veracruzanas en el cine. Nos da mucho gusto que haya muchas chicas, muchas compañeras que están en el trabajo cinematográfico desde distintas áreas, desde la gestión cultural, la gestión de festivales, la producción y la dirección. Y hoy, pues me da mucho gusto porque estoy acompañado de Muriel Escalera. Ella es directora de cine, jalapeña, y que, bueno, pues vamos a estar hablando de su más reciente trabajo, un poquito de su trayectoria, y la verdad me da mucho gusto encontrarme con pues una directora que tiene una propuesta, que ha estado como todo mundo luchando por hacer cine y por filmar una película. Muriel, de verdad muchas gracias, qué gusto saludarte, bienvenida aquí al Ágora de la Ciudad. Muchísimas gracias por la invitación y yo feliz. La verdad es que dentro de todo el proceso que he hecho de haber, si bien filmé en Tlacotalpan, haber producido y postproducido esta película de la que hablaremos, Toro entre Aguas, fuera del país, me hizo tener un proceso respecto a la distribución y a la exhibición que ahora encuentro muy polémico y me encanta poder estar ahora un poco más concentrada en hacer ver la película en donde se filmó, ¿no? En Veracruz. Entonces, pues contenta de platicar de ese proceso y hacer que se vea cada Claro que, vez. claro que sí, pues yo creo que ya mucha gente está esperando. Qué bueno que mencionas todo esto de los procesos, lo que podríamos decir del proceso cinematográfico, porque suele ser, pues sí, siempre es difícil, por supuesto, pero más que otra cosa, a veces misterioso, ¿no? Nunca conoce exactamente bien cómo se le tiene que hacer y no hay otra cosa más que platicarlo, conversarlo y pues compartir las experiencias, ya lo estaremos haciendo. Pero antes me gustaría pues empezar un poquito hablando pues de tu figura como directora. Es verdad que no se encuentran muchas chicas, ¿no? Afortunadamente yo lo comentaba con Victoria Cabrera hace un par de semanas. Le decía que, bueno, yo había conocido el dato por ahí que quizá Argentina y México son los dos países donde más chicas podemos encontrar ya en el cine, ¿no? Hay directoras de muy buen nivel y ya hay un montón de cinefotógrafas y postproductoras y un montón de cosas. Las chicas tienen una presencia ya, vamos, muy importante en el cine, en el quehacer cinematográfico, lo cual nos da muchísimo gusto. Este, pero aún así yo sigo pensando que directoras todavía no se encuentran tantas, ¿no? Siempre es extraño ahí o sobresale ahí encontrar una directora y qué bueno que aquí las hay, las empieza a ver, me da muchísimo gusto. Cuéntanos en ese sentido, pues cómo empezaste en el cine, cómo te empezó a interesar, tienes una experiencia internacional y si podemos ir platicando de esto antes de hablar de la película, sería muy bueno. Sí, pues seguro lo que podría decir al respecto es que cada vez somos más. Uh -huh. Eso sí, Sí. eso sí, yo eh, más en la experiencia universitaria también compartí con muchas mujeres quienes ahora están estrenando largometrajes por varios lugares del mundo, ¿no? Y sí, somos varias y de hecho quizá me atrevería a decir que tengo muchas más amigas que han estrenado largos y cortos también en el transcurso del año pasado y este año que amigos. No lo sé. Lo que pasa es que tengo más amigos que amigos, no sé. Pero sí, sí es una diferencia que noto un montón y en ese sentido también conociendo como pues toda la historia feminista de Argentina, Uh -huh. en Argentina sí hay como un espacio de trabajo y un compartir y un
también desde la educación, un proceso mucho más horizontal, ¿no? Del cine en general. Y desde la educación lo viví así, entonces siento que mis ideas fueron como muy impulsadas, muy debatidas, ¿no? En Lozano, muy debatidas, muy alimentadas y procuradas desde siempre, como estudiante, ¿no? Mis historias siempre tuvieron, pues ahí esa cabida, al igual que cualquier otro estudiante, digo, hablando de una cuestión de género, que los hombres, ¿no? Entonces, siento que ese fue el motivo número uno por el cual llegué a producir mi ópera prima de una forma como tan arrebatada y amateur también, ¿no? Uh-huh. Que la filmé siendo estudiante, recién estaba en el segundo año de la carrera y fue por eso, siento, por el sistema de pues sí, de aprendizaje y de crítica de un montón de cosas que tuve en Argentina. Pienso, ¿no? A veces me lo he preguntado qué hubiera pasado si me hubiera quedado en México, si hubiera estudiado en México. Y me da la sensación de que me hubiera sido mucho más difícil llegar a terminarla y haberle entrado sin miedo, ¿no? Justamente por esto, la sociedad argentina es mucho más consciente de los problemas de género, del feminismo, y por lo tanto hay dentro del cine estructuras más horizontales, y en México es mucho más vertical. Okay. Es mucho más difícil, ¿no? No nada más dentro de la industria, también en algunas otras producciones independientes. Es difícil. Entonces yo cuando acá presenté el examen para entrar al CUEC y no entré, bueno, igual me quedé como 2 años viviendo en Ciudad de México y trabajando en producciones y aprendí un montón. Fue muy, muy, muy interesante y divertido, pero difícil. Y estando acá, mi perspectiva era como el camino de la meritocracia, ¿no? Y a mí se me proponía mucho más eso a haz tus películas, ¿no? Te apoyamos, escribe, produce de esta forma, no vayas por el camino de la pirámide y la meritocracia, ¿no? Siento que esa fue como una diferencia muy grande, que la viví en 2 ámbitos muy distintos. En México en el trabajo, porque directamente empecé a trabajar en cine, y después en Argentina en la educación, pero sentí un cambio enorme, ¿no? Claro. Desde el impulso de las ideas y alentar a la gente que lo haga. Seguro, son, yo pienso, las ventajas de una experiencia internacional, ¿no? Nos permite conocer puntos de vista, y sobre todo en el cine, que siempre, pues el cine es el fenómeno que ha reunido los puntos de vista, ¿no? Es el punto de encuentro donde es muy bonito. Yo siempre digo, pues en las escuelas de cine pones una película, termina y empieza la discusión por todos lados, de si estás con argentinos, con colombianos, con europeos. El cine es un fenómeno desde sus inicios, es un fenómeno internacional, ¿no? Y esta idea o este nivel de las ideas, ¿no? Que homogeneiza muy bien el cine, se siente, ¿no? Yo, ahora que mencionabas sobre esto de la industria, fíjate que yo he tenido así como algunas reflexiones. ¿Hasta qué punto nosotros, por ejemplo, tenemos como una entelequia a la industria, ¿no? Se habla de la industria y de la industria como si la industria fuera caminando por ahí o los pudiéramos ver, ¿no? Realmente no existe, ¿no? O tal vez, si existe, pues están haciendo comerciales o están haciendo Netflix, o esa es la industria, ¿no? Realmente yo creo que un director que quiera expresarse, quiera compartir su punto de vista personal en una película, yo creo que ya, seamos honestos, tiene que ir por la independencia,
tiene que formar su propio crew con sus amigos, tiene que buscar los apoyos, pero realmente uno es el productor de sus propias películas, ¿no? Y es el caso de los más grandes directores. Cuando vemos a la gente que inspira en el cine, pues vemos que ellos produjeron sus propias películas y que dejaron a un lado, o ni siquiera lo vieron, ni siquiera tuvieron mucho que ver con eso que conocemos industria, ¿no? Yo creo que en ese sentido va ya el trabajo de los realizadores en buscar sus propios crews, rodearte de tus amigos, de la gente que comparte tus ideas y luchar por hacer una película, ¿no? Ya es un proceso natural casi, casi. Sí, sí, sí. Y bueno, justo la industria, esta Sí, que no solamente no está acá, sino que está en un lugar muy, muy específico, que es Ciudad de México. también. Cuando tú piensas, bueno, acá en Jalapa tenemos la Luis Buñuel y hay otras escuelas de cine por el país, pero son pocas, son recientes, ¿no? Y en general me pasó a mí y le pasó a un montón de colegas que era, bueno, quiero estudiar cine, me voy al DF y ahí veo qué Sí, hago, ¿no? sí, Y la realidad es que producir en el DF es difícil. Digo, ya la complicadísimo. vida en Ciudad de México es difícil, Ujú. de por sí, ¿no? O sea, trabajar, sobrevivir, todo esto. Y en qué momento llegas a producir una película dentro de todo eso, ¿no? Entonces, también siento que tiene mucho que ver con esa elección de vida. Yo por eso ahora decidí volver de Argentina y volver a Jalapa. Ni de Okay. chiste me voy a Ciudad de México a Claro. producir una película, no tiene sentido, ¿no? Eso no significa que no me vincule con personas de allá, por supuesto. Sí, O sea, claro. la gente que venga, que iremos y tal, pero para mí sí sería, igual hay gente que no y que lo logra, pero para mí sería un reto sobrehumano, además de vivir en Ciudad de México y trabajar, producir, ¿no? Ujú. Porque bueno, muchas veces producir no va de la mano con el trabajo, al Claro, menos claro. en situaciones virtuosas se juntan, pero sí, yo lo platico mucho con, pues sí, con gente que está en cine allá en Ciudad de México y de repente tienen ganas de producir, tienen ganas de filmar un corto, una película y pasan años y nunca lo hacen y yo les digo, bueno, pero sigues eligiendo vivir en Ciudad de México, ¿no? Claro. Eh, para mí es como fundamental. Que se puede, por supuesto que se puede, pero pregúntate qué realmente qué estás haciendo eh, para lograr esa meta, ¿no? Sí, es verdad, es algo que ha acompañado el cine. Por ejemplo, yo siempre he comentado que se hagan películas, el hecho de que se hagan películas en una ciudad, pues realmente es privilegio de pocas ciudades, ¿no? O sea, las grandes películas que tenemos en la mente, pues fueron filmadas en París, fueron filmadas en Nueva York, en Ciudad de México, en Tokio, ¿no? No quiere decir que son las únicas, ¿no? Pero históricamente sí ha sido así, ¿no? Se ha producido, ¿no? El cine, las cinematografías en las capitales y en algunas experiencias también. Quizá lo más interesante pues es ver otro tipo de escenarios que no sean edificios y todo esto, ¿no? Pero mira, qué interesante. Y entonces, eh, quisiera preguntarte un poquito de tu experiencia en Argentina, porque veo ahí una influencia, por supuesto, ahí en El Toro entre Aguas, en tu ópera prima. Pues me recordó mucho al cine de Gustavo Fontán, por ejemplo, por momentos a Lisandro Alonso, quizá, y por supuesto, obviamente, una de las más grandes influencias para el cine latinoamericano, pues es Lucrecia Martel, ¿no? Pero en especial a Gustavo Fontán, había algo ahí de eso en tu película, pude percibirlo. Mira qué locura. Sí me lo han dicho varias veces y me parece muy, muy peculiar, sí, que se pueda notar de alguna forma que es, eh,
Bueno, no podría decir que involuntaria. En realidad yo creo que tiene que ver con una formación académica ¿Sí, no? eh, muy particular, ¿no? Eh, ¿Cómo influyó la escuela, esta experiencia en tu cine? sí, pues la FUC, la Universidad del Cine, que es donde estudié, es una universidad muy crítica, profundamente crítica del dispositivo cinematográfico, Claro. ¿no? Entonces, en general, se producen películas que tienen que ver más o menos con un proceso de pensar el cine y ponerlo un poco en cuestión, ¿no? Entonces, realmente mi peli de Toro entre aguas fue un experimento. Yo tomé al son jarocho como tema porque no sé por qué, porque estando allá me agarró nostalgia y me inventé esa historia y un montón de cuestiones, pero mi inquietud principal era ver qué pasaba si mezclaba ficción y documental en un evento que iba a ser algo complejo de controlar de alguna forma, es decir, las cosas iban a suceder como iban a suceder en esa fiesta de la Candelaria. Y por otro lado, tener un guión de ficción que mi idea era introducirlo en esta realidad, ¿no? Y bueno, lo intentamos y el resultado está ahí en la película. Pero a mí lo que más me intentaba era eso. Y eso vino de, podría decir, de una materia en especial que era técnicas audiovisuales, en donde desmenuzábamos por completo el dispositivo cinematográfico, la televisión y el video, ¿no? Básicamente como esos tres orígenes que, si bien nacieron separados, se fueron mezclando durante el tiempo hasta lograr una hibridación de los lenguajes, de las especificidades de cada uno de estos medios de comunicación, de una manera súper interesante, ¿no? Entonces, en esta materia veíamos todas películas que ponían en cuestión esta hibridación técnica y, o sea, formal y a nivel de la historia también. Uh-huh. Fueron las películas que más me fascinaron y creo que el cine argentino tiene mucho de eso, ¿no? Como una experimentación con la forma del cine, con el dispositivo cinematográfico. No sé, por ejemplo, Fontán, he visto un par de pelis suyas y me acuerdo que tenía una cuestión mucho con la duración, con el tiempo, ¿no? Lisandro Alonso también, y también tiene una hibridación muy interesante entre la ficción y el documental, ¿no? Que tira mucho más a la ficción, pero tiene personajes que son no actores, no actrices, entonces también experimenta con eso y llega a tener un resultado súper interesante y hace un montón de películas en toda Argentina. Sí, yo creo que esto que mencionas, pues hay que decir que el cine argentino quizá lo comparta con México, pero me parece que allá en Argentina es todavía más sofisticado, si se le puede decir. Pues son los que son los dos países que tenemos, por así decirlo, una escuela de crítica cinematográfica un poquito más sólida, ¿no? Es difícil encontrar una escuela de crítica. Por supuesto, los argentinos la han cultivado, más relacionados también con la filosofía, con el análisis, ¿no? Aquí hay crítica un poquito más, yo siempre he dicho un poquito más romántica, encaminada, por ejemplo, al registro, a la, un poquito, pues sí, a la narración, pero principalmente a registrar el fenómeno cinematográfico, cuando en Argentina es más a desmenuzarlo y a intelectualizar el fenómeno, ¿no? Eso me parece que ha contribuido también en gran medida a una cinematografía pues con mucha también personalidad. A veces creo que les afecta tanto, muchas veces es un cine muy cerebral por lo mismo, esta dinámica que tienen de
casi de fórmulas matemáticas para desmenuzar una película, pero hay grandes cineastas, por supuesto, ¿no? Eso es verdad. Se nota un poquito ahí esa escuela, esa influencia en El Toro entre aguas. Y ya platicando un poquito, bueno, cuéntanos cuál fue el proceso del Toro, cómo lo empezaste a filmar, supongo que te tardaste un rato en editarla sobre todo, ¿no? Un ratote, sí. Un año entero estuve solamente editando. Sí. Y bueno, como te contaba, yo lo que más tenía ganas de hacer era meter una historia de ficción en ese caos. Uh-huh. Era algo que me emocionaba, ¿no? O sea, yo tengo estos personajes y esta pequeña, muy pequeña historia, porque mi guión tenía 5 páginas. Tengo esta pequeña historia de estos 2 personajes que viven ahí en Tlacotalpan. Ella está embarazada, bueno, él es su marido, el marido forma parte de las corridas y pasa algo. Hay un conflicto ahí matrimonial y que al final se refleja como un poco a lo cultural, ¿no? Y juega como a nivel del mito, con la figura del toro principalmente, el toro, el diablo, el marido, hay venganza. Bueno, no sé, la historia de ficción es muy simple, en realidad. Okay. Muy, muy sencilla. Y eso, yo tenía un guión de 5 páginas y después toda una escaleta documental en donde se intercalaban ambas cosas, ¿no? Y yo este pequeño guión lo escribí en Argentina y después llegué a filmar a México en el 2017, en la Candelaria del 2017, que resultó ser una Candelaria bastante movida y nos cambiaron los planes en absoluto porque ese año se cancelaron los toros a la mera hora, ¿no? El mero día, con toda la gente ahí esperando ya a la orilla del río que llegaran los toros, ya estaba la panga, bueno, estaba todo dispuesto para que la fiesta sucediera con normalidad y de repente empieza a correr el rumor de que no van a salir los toros, ¿no? De que hubo una orden nacional de que no salían los toros. Entonces, obviamente, la gente se pone furiosa y deciden ir a buscar al toro por su cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, también el plan de rodaje que nosotros teníamos cambió por completo. Nosotros ya teníamos hasta la cámara amarrada, la panga y todo. El plan era otro y bueno, cambió y fue muy interesante. De alguna forma lo que habíamos previsto como documental se volvió todavía más documental porque claro. Yo ya conocía la Candelaria, ya había ido, conocía los espacios, las dinámicas, las horas, ya habíamos hecho un scouting en donde teníamos también como de alguna forma todo pactado con el municipio que nos apoyaba un poco con algunas cuestiones de logística y de repente se volteó absolutamente todo y eso fue muy interesante y le dio una riqueza bastante linda a la película porque resulta que el toro al que nosotros filmamos, bueno, como para explicar un poco la dinámica del rodaje, nosotros llegamos a Tlacotalpan una semana antes de que empezara la fiesta de la Candelaria, ahí filmamos la ficción que nos entrecruza con lo documental y después toda la parte documental y algunas escenas, que son muy pocas, algunas escenas donde están los personajes de ficción en la fiesta, okay. ¿No? Pero dividimos en estas 2 etapas y nosotros vamos al rancho de la Consolación, así se llamaba, que es donde viven los toros que son llevados después a la fiesta. Uh-huh. Llegamos a filmar ahí y trabajamos con un toro que era el toro más viejo de muchos toros que tenían ahí, porque obviamente era el más sencillo de como manipular y filmar. El más mansito ya, ¿no? Pues sí, el más viejo, sí. El más lento y ya. Entonces, bueno, fuimos con ese toro, filmamos con ese toro y en la fiesta
obviamente al toro que atrapan cuando lo van a buscar el pueblo es al toro más viejo, que era Ya. el mismo toro que con el que nosotros filmamos, entonces continuó siendo el personaje durante toda la película, Sí. ¿no? Y bueno, eso fue bastante triste porque, bueno, es un evento difícil de ver, pero bastante sorprendente, ¿no? Esos giros que da el cine de repente y te sorprende, fue una sorpresa interesante, pero sí, básicamente el proceso fue ese. Yo tenía este pequeño guión de ficción, lo empecé a preproducir desde Argentina con ayuda de algunos amigos que estaban aquí en Jalapa. Vine un mes, en ese mes hicimos preproducción, filmamos y me fui con todo el material de vuelta para Buenos Aires. Y allí estuve editando esto, un año más o menos, haciendo solamente el montaje y después corrección de color, mezcla de sonido, lo hice en la universidad, que tiene un maravilloso programa de producción. Ellos se dicen, no somos una escuela que produce, sino que somos una productora que enseña, ¿no? Ese es Ok. como uno de los temas que es verdad y es bastante increíble porque producen absolutamente todo. Con que tú tengas un proyecto coherente que presentar, ellos te dicen, Va. ok, bueno, lo producen en el sentido, no te dan dinero, pero te dan todo el proceso de postproducción. Y si filmas en Argentina, te dan el equipo. Es bastante, es bastante. Bastante. Entonces, bueno, obviamente regresé a hacer la post allá. Y bueno, ahí terminé la película y después la traje de vuelta a México. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto esta? No hablemos de la recepción, de las taquillas, todo eso, sino más bien esta comunicación que se consigue o que se logra con un público, ¿no? Entre un director o una directora y un público, a partir de estar presentando ya, pues el trabajo, ¿no? Tu trabajo. ¿Cómo has visto este proceso aquí con la gente de México? Pues mira, con la gente de Veracruz, no podré decir porque todavía no estrené la película en Veracruz, pero en Ciudad de México fue increíble, fue una experiencia maravillosa porque sí realmente una vive tan encerrada en su película Ujú. y de repente que otra persona la vea. Como encuentras cosas que nunca viste y salen conclusiones que nunca te esperaste y la gente entiende más de lo que pensabas que iba a entender. Claro. Ahí aprendí una lección bastante importante que es, creo que a veces subestimamos al público Oh, bastante. siempre, ¿no? Los directores siempre subestiman al público, ¿no? Eso, y es una lección de realidad muy fuerte, ¿no? Ya cuando la presentas y ves, oye, pues esta gente está vaya, te da la vuelta, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, Sí. definitivamente. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas como más fuertes que me sucedieron, sí, al compartir la película, particularmente en el festival de Black Canvas. Ujú. Tuve o sea, me hicieron unas lecturas de la película que ni yo misma había hecho y fue fantástico, ¿no? Y bueno, ya como un poco por el mismo camino de la exhibición, eh, sí he tenido muy en cuenta los últimos meses, también por haberlo transitado y haberlo aprendido prueba y error, ¿no? Porque Ujú. justo no hay cosas tan misteriosas en el cine que no las aprendes hasta que no las haces. Eh, hay muchísimas películas mexicanas y de hecho me gustaría hablar ni siquiera tanto de lo mexicano, en general Ujú. me atrevería a decir que todas las personas que hacemos cine eh, tenemos de repente un impulso muy grande por realizar nuestras obras y terminarlas, pero nunca nadie nos dice y nosotros tampoco nos preocupamos de que esas obras se vean, Ok. ¿no? He encontrado que hay ahí como está muy rengo el proceso
que tenemos como realizadoras y realizadores, ¿no? Por ahí platicaba ayer con Natalie de esto y ella me decía, bueno, pero es que una sola persona no puede hacer todo, ¿no? O sea, tú ya dirigiste la película, hiciste todo, bueno, que la exhiba otra persona, que la distribuya otra persona. En el mejor de los casos, sí, ¿no? O sea, hay alguien que se pueda aliar y entonces se forma un equipo. El cine es de equipos y es lo más increíble. Pero hay un problema desde la educación, ¿no? Cómo te enseñan a hacer cine que nunca te dicen qué hacer con tu película cuando la terminas. Claro. Creo que esto probablemente sea de todas las universidades de cine, ¿no? Yo cada vez como lo cuestiono más a la gente y ahora que doy clases en la Buñuel también toco muchísimo el tema porque es irreal, no puedes hacer una película o puedes, sí, olvidarte de eso si tienes a alguien que te la exhiba, que te la distribuya o si realmente no te interesa que nadie la vea, ¿no? O no quieres lucrar con tu película. Sí. No quieres que tu película entre en un circuito comercial, que sería lo más sano y lo más sabio, Ajá. pero no, hay como una desinformación muy grande en ese sentido y sí hay que hacer un trabajo bien, primero de introspección, nosotros Ujú. las realizadoras y realizadores de entender como todo el proceso del cine, pero después de formación de públicos y de generar más espacios de debate también, de hablar de cine, compartir con la gente, bueno, toda esta parte que eh, en mi experiencia personal y a mucha gente le ha pasado, recién la pensamos cuando ya terminamos la película. Ok. Y se vuelve un camino difícil, principalmente para el cine súper independiente. Independiente. Sí, esto es verdad. También habría que decir que, pues que ya los canales y las formas de distribuir el cine, yo digo, pues siempre, todo está en constante cambio, pero ahora estamos en un cambio acelerado, ¿no? Ya también, pues las cosas cambian de 6 meses, o sea, cada 6 meses, de un año a otro, ¿no? Y entonces es un constante buscar qué se va a hacer, cómo encontrar aliados, cómo distribuirlo, cómo llegar al público, ¿no? Es verdad, y sí, también tienes toda la razón. Yo recuerdo que había una idea, por ejemplo, principalmente aquí en México, yo lo resumiría así, que te decían, no, pues el director nunca se defiende, ya hizo la película y que el público decide y que el público opine y el director callado, ¿no? Y después vas viendo pues que no, porque uno hizo la película y hay muchas ideas de uno y que uno también tiene que salir a defenderlas, ¿no? Y también defender tus ideas significa también luchar porque vean tu película, ¿no? Encontrar estos medios, uno mismo ir a buscar muchas veces ese público, ¿no? Eh, y creo que, pues sí, eso es el cine también, ¿no? También es el director buscando su propio público, ¿no? Ya no estamos en estos tiempos de que, bueno, ya hice mi película y pues no sé, ahí ya que las distribuidoras la compren y todo eso. Creo que ya no existe eso tampoco, ¿no? Ya es uno mismo. Y ojalá cada vez menos, ojalá Sí, estemos conscientes. Y es muy loco porque justamente como dices, la virtualidad ha abierto un camino, nuevas posibilidades de exhibición y distribución, en donde no es ya una proyección presencial, sí, pero eh, las personas que realizamos cine últimamente estamos mucho más pillas con el público que antes. Y es como una paradoja extraña, porque bueno, ahora que no hay público presencial, estás involucrándote mucho más con el público. claro. Es extraño, pero sí, es real. Sí, y no sé, a diferencia, bueno, de Toro entre Aguas con la película que estoy preproduciendo ahora, yo ya estoy pensando cómo quiero distribuir y cómo quiero exhibir mi película. Ok,
Ok, ok. Próxima, ¿no? Porque ahora soy consciente justamente de esta carencia que Ujú. no preví antes y que ahora lo veo y lo veo súper necesario. No solamente porque la gente la vea, sino porque si no, no puede ser una película comercial. Es ahí donde también está como esta polémica del cine comercial. Ah, no, pero el cine independiente también puede ser comercial. Bueno, pero hay que hacerlo, es verdad. El cine independiente que hacemos nosotros puede venderse. Acá Sí, hay un montón de lugares para exhibir las películas y para lucrar con ellas. claro. Eh, y bueno, ahí estamos como en ese cambio de conciencia, cambio de estructura, sí se están generando cosas muy interesantes en Esperemos ese que aspecto. sí, ojalá esto que mencionas podamos experimentarlo cada vez más, ¿no? Que poder encontrar o construir. Yo siento que estas cosas se construyen, ¿no? O sea, los circuitos de exhibición, los circuitos comerciales, aunque sea un boleto más barato, aunque sea una producción, una proyección casi particular, o sea, eso lo va uno construyendo, ¿no? Y también tiene uno que ir buscando que los públicos y las casas de distribución y aprecien la película, porque es justo y así tiene que ser. No todo es regalado, al contrario, regalar las cosas, yo siempre he dicho, creo que perjudica más eh, que lo que nos puede beneficiar, ¿no? En general, al conjunto de un circuito comercial cultural, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda. Totalmente, sí. Y apuntar siempre a los festivales es un error, Ujú. ¿no? Sí, Como, porque justamente son espacios que no se plantean como un lugar de arranque para las películas, ¿no? Pero terminan siendo un lugar de llegada. Muchas sí, películas terminan muriendo ahí, sí, ¿no? Y ningún festival te paga por tu película, o son muy pocos los que te pagan por tu película. Ya sí, hablando de lo comercial, ¿no? Entonces, claro. ¿qué estamos haciendo mal? Que seguimos solo tomando el circuito de los festivales y haciendo que las películas se queden solamente ahí, que además son nichos muy pequeños, realmente muy, muy pequeños. Y toda esta otra parte de exhibición y distribución, ¿dónde está? Son realmente pocos proyectos que se encargan de eso, ¿no? Hay como, Claro. bueno, hay nuevos términos como distribución de impacto, bueno, nuevo, no tan nuevo, pero sí, nuevo, Sí. eh, que justo ya considera todas estas cuestiones y, y plantea esto, otro camino para el cine. Claro. O sea, yo después de haber recorrido como el objetivo de los festivales me doy cuenta que fue un poco un error Ok. para llegar a esta importante conclusión, ¿no? Pero decir, haber invertido como toda la ilusión de que la película se muestre en distintos festivales y no tomar en cuenta que solamente se va a ver en esos festivales y que no va a pasar a otro lado, que es lo que pasa a la mayoría, al menos que una película sea muy exitosa, ¿no? Sí, Y claro. realmente 20 festivales, bueno, ahí llega al cine en tu ciudad, pero si no, no. Entonces, bueno, solo me Será, gusta sí, compartir esa reflexión. Eh, desahogarte un poquito, ¿no? sí, sí, sí. Qué No, bueno. son temas muy importantes que si no los Sí, hablamos, sí, nadie te lo dice, ¿no? Como, y es menos las escuelas de cine. claro. No, pues qué bueno, Muriel. Es un reto interesante realmente para los realizadores, para toda la gente que quiera hacer una película. Ya cada vez más es un riesgo, es un salto al vacío hacer una película. Pero a mí me gusta mucho la idea esta que se maneja por ahí de que el cine, el verdadero motor del cine son las ideas, ¿no? Y es lo que mueve son las ideas al cine. Y esta pasión por compartir ideas y por compartir nuestros puntos de vista con, pues, con la humanidad, ¿no? Nunca ha sido del todo el dinero y nunca ha sido del todo otro tipo de cuestiones, ¿no? Principalmente lo que mueve al cine es esto. Y yo te felicito, Muriel. La verdad, yo siempre he dicho que hacen falta películas que nos permitan avanzar. O sea, la única manera en cómo podemos avanzar es
Pues sí podemos hablar mucho, podemos hacer muchas cosas y todo eso, pero con las películas, porque no, para que avance una cinematografía, tiene que haber obras que podamos discutir, que podamos presentar, y esa es la labor de los realizadores más que otra cosa, ¿no? Enfocarse en sus obras y poder activar esta industria y una cinematografía, ¿no? Una cinematografía en construcción como es aquí en Veracruz. Sí, seguro. Y bueno, vincularse con los espacios locales como estamos haciendo justo ahora Claro. y formar esas alianzas importantísimas. Sí, seguro. Locales, Sí. además de internacionales, también locales. También locales. Así funciona esto, así esperemos tener la capacidad. Fíjate, ese es el gran reto, ¿sabes? Siempre he dicho, el reto es organizarnos, que sucedan las cosas, hacer que como colectivos, como amigos, como compañeros o simplemente como entes independientes, llegar a la organización y que sucedan estas cosas, que podamos tender estas... No hace falta ser los grandes amigos, hace falta colaborar únicamente, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un reto para todos los realizadores de aquí de Veracruz, ¿no? Poder lograr estas colaboraciones y sacar, pues, formar una cinematografía. Porque creo que un lugar ya como Veracruz lo merece, ¿no? Cada vez más merece que sea reconocida como un lugar, como una cinematografía con una presencia importante, ¿no? Con imágenes fuertes, ¿no? De aquí de Veracruz. Eh, pues Muriel, muchas gracias. Nos encantaría próximamente poder de verdad transmitir o pasar tu película, proyectar tu película en el Ágora. Busquemos eso en cuanto se pueda y que no sea la última vez que Sí, platiquemos, ¿no? seguro, sí. Ojalá la próxima sea este, presencial. Muchas Pues gracias por la invitación de vuelta y sí, ojalá se proyecte pronto la película en el Ágora. claro que sí. Pues muchas gracias. Esta ha sido nuestra conversación con Muriel Escalera, la directora de Toro entre Aguas, que esperemos próximamente poder ver aquí en la ciudad de Jalapa y en muchas partes del estado de Veracruz, porque está directamente relacionada con esta tierra. Eh, a toda la gente les agradecemos, les recordamos checar la cartelera del Ágora de la Ciudad ahí en nuestras redes sociales y en la página del IBEC, por supuesto. Y pues nos vemos en el próximo Conversando con. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.